Si alguna vez has visto un símbolo vikingo en una serie, en un videojuego, o incluso tatuado en alguien, es posible que hayas visto un Banrun sin saberlo. Las runas, según los nórdicos, es el lenguaje de los secretos del cosmos. Para ellos, por sí solas representan poderes ancestrales, primigenios e incluso poderes físicos de Midgard. Ahora, en el paso anterior te conté de algunas runas. Hoy quiero complementarte con otras, y tal vez estas puedan iluminar un poco mejor tu camino. Comenzamos con Lagus, la intuición, el fluir. Como los mares de Njord, los mares que surcamos los humanos, que representan el poder del subconsciente, de la intuición y de la fuerza que se esconde debajo de las mareas, debajo de las olas. Dagas, el amanecer, no solo es luz por la mañana, son nuevos comienzos, es el despertar propio en mente o espíritu, incluso físico. Es el inicio o continuación de ciclos, es el sol que empuja la noche. Wunjo significa o representa felicidad, armonía, éxito, celebración y seguridad en cumplimiento de tus planes y metas. Ingwas representa la virilidad, es la representación de la divinidad masculina, fertilidad, cumplimiento de planes a largo plazo, paciencia, decisión, fuerza y los objetivos tenerlos siempre en mente. Ahora su complemento, Berkano, la divinidad femenina, representa crecimiento, nutrición, no solo física, sino nutrición en cuanto a cómo se nutre una idea, un estilo de vida, cómo fomentas tus metas, cómo haces crecer relaciones con las personas. Simboliza también creatividad y desarrollo. Solas representan poderes primigenios, ancestrales y cósmicos. Al escribirlas, cuentan historias, dan instrucciones o te permiten apreciar la intención detrás del grabado. También pueden combinarse y entrelazarse para representar un propósito diferente o un propósito muy personal. Al contrario de otros objetos devocionales, talismanes o artefactos espirituales de diferentes religiones, las runas pueden combinarse, pueden entrelazarse, dependiendo de tu camino, de tu búsqueda o de lo que intentes lograr o representar. Esto se le conoce como Bindrune en el idioma inglés actual. En antiguo nórdico se le conoce como Banrun. Y de hecho Banrun todavía se utiliza en el islandés actual, en Islandia. No sé qué tan común sea decirlo, digo, es una palabra tal vez antigua para ellos, pero según la Universidad de Islandia y algunas notas que leí por ahí, Banrun sigue siendo utilizado el día de hoy y es lo más cercano que tenemos a la pronunciación del antiguo nórdico, de las Banrunir. Banrunir es el plural de las Banrun. Aunque las Banrunir pueden representar poderes cósmicos, pueden representar un objetivo personal o pueden ser para apoyarte en tu camino, no solo se limitaban a escribirlas en ese sentido. Las Banrunir se escribían para ahorrar espacio, para decorar inscripciones, para escribir nombres incluso. He visto por ahí representaciones del nombre de Odín, de Thor, de Freya, como una Banrunir. Pueden representar instrucciones o expresar totalmente intenciones personales. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando decides hacer una Banrunir con intención, con significado cósmico o espiritual, nunca eran creadas desde la necesidad, porque no pedías que el camino apareciera, elegías un camino y entonces tallabas las runas. Eran creadas desde la dirección. Como siempre se los he dicho, honor a los dioses, honor por medio de nosotros mismos, por honrarnos a nosotros mismos. Y los dioses nos recuerdan a su manera a valernos, a ser fuertes y a ser justos, primero con nosotros y después con quien nos rodea. Y si esto es así, si las Banrunir pueden significar muchas cosas, direcciones, eventos, nombres, intención personal, ¿dónde está el poder? ¿En la madera? ¿En la piedra? ¿En la herramienta que talla las runas? El poder está en el conocimiento de quien comprenda las runas y sabía cuándo y cómo utilizarlas.
Probablemente uno de los símbolos más famosos que conoces, sin saber que es una Vanrunir, no es vikingo. Y aquí hago un paréntesis porque vikingo era una profesión, no era una cultura. La cultura son antiguos nórdicos, que incluye Noruega, Suecia, si mal no recuerdo, el norte de Europa. Vikingo es más la profesión. Ir de vikingum, algunos historiadores lo interpretan como ir de explorador, unos lo interpretan como ir de saqueador, porque pues, sabemos que saqueaban otras ciudades, pueblos, conventos. Entonces, vikingum era un término, era una profesión. La mayoría de los nórdicos, según los registros históricos, eran granjeros, cuidaban a sus animales, talaban árboles, eran constructores, eran poetas. No recuerdo el nombre de la jerga poética que usaban ellos como un concurso, como diversión. Se los busco y se los dejo después en un video pequeño. Pero eran poetas, eran, no quiero decir intelectuales, pero conocían de la naturaleza, de los animales, de navegación. Tenían una navegación muy avanzada para su tiempo. Entonces, vikingo o la era vikinga se reconoce como entre el año 600-800 al 1100 después de Cristo, o era actual, como quieras verlo. El símbolo del que hablo, que probablemente conoces y que no es vikingo, es el Vegvisir, o como le llaman algunos, la brújula vikinga. El Vegvisir, en idioma islandés, Vegur significa camino o dirección, y Visir, señalar o guiar, señalar el camino, o señalar o guiar una dirección. El Vegvisir no fue escrito en la era vikinga, no fue dibujado en la era vikinga, sino es una reinterpretación de una brújula o de las edas poéticas que se hizo en el siglo XIX. Sí, es algo más moderno, son los años 1800. A mi parecer, esto no le quita o agrega lo especial o mágico que puede llegar a ser esta runa, esta Banrun. Si bien no fue escrita o dibujada en la época vikinga original, es una traducción o representación de creencias, poderes y entendimiento cósmico. ¿Qué significa el Bekvisir? Bueno, aquí se los dejo en la imagen. El Bekvisir, como podemos ver, tiene 8 puntos. Sí, tiene 8 puntos. Y del centro nacen los 8 puntos. Algunos historiadores lo interpretan como que el centro es Midgard, el mundo donde estamos nosotros, y los 8 puntos, las 8 flechas que tienen, pueden simbolizar los otros 8 mundos, aparte de Midgard, para formar los 9 mundos que tenemos aquí en el Yggdrasil. Representan navegación, viajes, te mostraba el camino o te acompañaba en el camino que elegías. Muchas veces dejamos el destino que sea lo que sea lo que quiera, cuando en realidad será lo que nosotros dejamos que sea. Las puntas aquí en el Vegvisir puedo ver que tienen algis. Lo demás no sé cómo interpretarlo. No he llegado a ese nivel de conocimiento o no he visto alguna reinterpretación de runas que simbolicen lo que tiene debajo de algis. ¿Tú cómo crees que podemos interpretar el Vegvisir, sabiendo que parten de algis en las puntas, sabiendo que apuntan los 8 mundos partiendo desde Midgard, y es una brújula no solo terrestre, sino cósmica, sino espiritual, para navegar todo a través del Yggdrasil? Otro Banrun muy famoso es el Ægir, el yelmo del asombro o el yelmo del terror. Este al igual contiene 8 lanzas que parten del centro. El Ægir significa ser invencible, tener protección, dominar a tus enemigos en combate, y por ahí dicen también que puede significar sobrellevar miedos, dominarlos o entrar en combate temprano. En las Edas poéticas tenemos el Fafnismal, stanza 16. Fafnir, el dragón, utilizaba el yelmo para cuidar sus tesoros, el yelmo del terror. Sigurd lo retó, venció al dragón y se llevó físicamente el yelmo de su guarida. Si bien en las Edas poéticas o en piedras de runas no dibujaron el yelmo como tal, este se representó entre el siglo XVII y XIX de nuevo, con interpretaciones de las Edas poéticas. El tallar runas fuera de tiempo invalida o ayuda a dar forma a su intención. De nuevo, te comento, el yelmo del terror parte igual, punto central, Midgard, 8 lanzas.
que punta no podemos interpretar que es a través de los 8 mundos más Midgard. Entonces el yelmo podemos interpretarlo como que nos da protección, nos hace estar listos para batalla en todos los mundos conocidos por el Yggdrasil. Las Vanrunir no son leyes a cumplir, puedes crear las tuyas, respetando la intención, orientación y significado de cada una. Algunas runas se pueden leer invertidas o en espejo. No necesariamente es malo, pero significa su propia fuerza. Expliqué en otro video y gracias por sus preguntas, como Lagus significa flujo, intuición, inconsciente y dirección. Espejeada puede significar un cambio de intuición, cambio de dirección de flujo, otro tipo de poder inconsciente. E invertida puede significar que detengas el flujo, que no tengas tu intuición, que no tengas pensamientos inconscientes o que no dejes que tu inconsciente te domine. Como les explicaba, no es una definición o un poder maligno como tal, pero sí tiene su propio significado. Si es bueno o malo para ti, eso depende para qué lo quieres usar, depende de cuál es tu intención y todo tiene su uso. Hay momentos donde queremos que todo fluya, hay momentos donde nos conviene tal vez que se estanque un poco las cosas, hay momentos donde el subconsciente puede ser un aliado muy poderoso para resolver problemas o tener inspiración, por ejemplo para el Sendero del Cuervo. Ya hay momentos donde tal vez el subconsciente o el inconsciente juega en tu contra por el bombardeo de ideas, porque no es algo muy sano incluso. Y eso no significa que sean malas, sino significan que tienen dirección, tienen intención y al final del día tienen su uso. Depende del conocimiento que tengamos nosotros para saber cuándo y cómo aplicarlas. Las runas pueden acompañarte toda la vida. Por ejemplo, cuando empecé este camino, no solo el Sendero del Cuervo, sino mi camino como un pagano del antiguo mundo nórdico. Mis primeras runas fueron talladas en una madera de pino, un pino que tenía plantado cerca de una vieja casa con mis padres. Las tallé manualmente, quise darle el respeto necesario a las runas, pues corté el pino con hacha, con cuchillos, con la rama del pino, quité la corteza a mano, tallé a mano, me costó trabajo, e investigué mucho sobre las runas, no tanto como ahorita, pero investigué en su momento lo que parecía ser mucho. Le di intención, medité en ellas, y las traía en mi mochila, porque en ese momento trabajaba fuera de ciudad en ciudad, diferentes proyectos. Y para mí significaban mucho. De hecho, las tallé, las colgué en cuerda de mi primer arco, un arco tradicional, y las traía siempre conmigo. No recuerdo qué runas eran, con eso les digo todo, pero sé que cumplieron su propósito porque eventualmente un día dejé de verlas. Desaparecieron. Las usaba para salir, para andar con amigos, andar con familia, andar solo. Y un día desaparecieron. Sé que las dejé por ahí en algún lado. No desaparecen mágicamente de tu cuello, no desaparecen de este mundo. Pero está en esos detalles, en esas causalidades, el quitártelas y ponerlas aquí mientras, o para no mojarlas, para no ensuciarlas, para cualquier cosa, que se te olviden. Eso también es parte del funcionamiento de las runas, cumplen un ciclo, cumplen un propósito y debes seguir adelante. Después de hacer eso con el pino y con mi cuerda de arco, tallé de nuevo en otra parte de pino runas de forma manual, dejé que el pino me dijera cómo tallarlo, aunque suene raro, ustedes me entenderán. Y compré cuerda, no hice con cuerda de arco, no hice con cuerda de algo personal, simplemente fui a una tienda a comprar cuerda y me lo colgué. Y ahora, más recientemente, busqué en alguna aplicación un collar del martillo de Thor, como lo conocemos los antiguos, los seguidores del antiguo mundo nórdico, no el moderno de caricaturas y eso. Y es el que traigo. Digo, no significa que no le damos menor significado o menor poder a algo comprado, a algo que no le metiste el trabajo, solo porque no le metiste el trabajo, sino debe estar cargado con tu intuición. Como les comentaba, hay que saber meditar y activar las runas, activar tu artículo de poder personal que te va a acompañar, y sea la religión que sea. Puedes tener un collar católico, cristiano, budista, de cualquier denominación, y si no le das el debido respeto o no lo portas con el conocimiento suficiente de saber qué significa, pues a lo mejor se ve bonito nada más, pero hay que saber qué significa, hay que meditar sobre ello, rezar sobre ello,
depende del camino que sigas. En el Sendero del Cuervo te invito a que medites sobre el significado de lo que traes puesto. Y cuando crees algo con tus manos o compres algo que te complemente, meditar y saber cómo y por qué lo vas a usar. En la vida, así como los árboles, como Eiwas, todo es cíclico. Ninguna runa, ningún dije, ningún collar, ninguna inscripción es mejor que otra. Todas funcionan diferente, según tu conocimiento y según el ciclo en el que te encuentres. Por ejemplo, Othala, como se los comentaba, significa el hogar, el fuego, el clan, herencia. Puede significar para ti mucho cuando creas tu hogar, tu familia, y puede que no signifique para ti lo mismo cuando andas trabajando afuera o cuando aún no quieres formar familia, cuando aún quieres seguir viajando por el mundo. Es válido. A veces tal vez no necesitamos la justicia y las consecuencias de Tiwas, lo que nos enseña Tyr. A veces no necesitamos ser fuertes, como Urus. Se vale ser vencido por nuestros problemas para aprender, no para quedarnos abajo, sino para aprender, para seguir avanzando, para forjarnos en el fuego, como todo buen metal. Y a veces no necesariamente necesitamos la sabiduría de Ansus y de Odín. Simplemente tenemos que dejar de pensar, dejar de preocuparnos y disfrutar el momento. Ya habrá tiempo para pensar, ya habrá tiempo para tener más conocimiento, para ser fuertes, ya habrá tiempo para formar hogar. Todo es cíclico, todo depende del momento de la vida en que estés. Y les quiero contar también la Vanrunir, o la Vanrun, del Sendero del Cuervo. Si se dan cuenta, el Sendero del Cuervo cambió de logos varias veces hasta que decidí hacer un Vanrun para representar lo que quiero hacer con este camino, con el Sendero del Cuervo. Si las identificamos, tenemos a Algis, protección, instinto, guardián; Hagalas, catalizador, granizo; Sol, levantamiento, una fuerza rebelde; y Manas, humanidad, identidad y armonía. Que esta Vanrun proteja y guíe el Sendero del Cuervo y a quien lo camine. Que Sol levante a quien lo necesite, que el granizo destruya y abra paso, y creamos comunidad, armonía entre Aesir, Vanir, Landvetyr, los caminantes del Sendero del Cuervo o de cualquier otro sendero, y entendamos que todos somos parte de nosotros mismos. Protección, transformación y humanidad, el Sendero del Cuervo. Las runas, más allá de ser guías, son acompañantes. Muchas veces dejamos que se acomode solo el destino, que sea lo que sea. Esperamos una señal, esperamos sentirnos listos, esperamos que se nos muestre el camino, pero quizá el camino aparece cuando comenzamos a caminarlo, porque al final será lo que nosotros dejamos que sea. Gracias por caminar este paso conmigo en el Sendero del Cuervo.